Arrancamos nuestro primer bloque transmitiéndolo como de costumbre por el Canal 8 de Venado Tuerto y las repetidoras de María Teresa, San Eduardo y Santi Espíritu. Hoy lo hacemos con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Venado Tuerto, Agustín Ferrer, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Que nos encontramos en este programa. Sí, la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Claro. En realidad, no sé si tenías perfil bajo o qué, pero digamos, tu participación había sido hace ya bastante como en un lugar no tan como para salir en la lista de concejales del intendente. Pero ahora ya ocupás un lugar preponderante, que es nada más ni nada menos que la jefatura de gabinete. Y arrancaste el 1 de enero. Correcto, sí. Nosotros, año 2015, aproximadamente 2014-2015, a través del Partido Solidario, donde yo había empezado a trabajar, del Partido Solidario, cual el máximo referente, presidente del partido, es Carlos Heller, que es un poco el brazo político del movimiento cooperativo argentino. Como yo estaba trabajando en el Banco Credit Coop, que es la empresa más resonante que tiene el movimiento cooperativo, y nosotros habíamos hecho un acuerdo, un trabajo en conjunto mancomunado con el intendente de Venado Tuerto, con José, y a raíz de ello fue que empezamos a trabajar. Yo en el banco comencé presentando algunos proyectos para la entidad donde yo trabajaba en ese momento en el banco. Una de las, además de lo comercial, como tiene cualquier entidad, tenía la parte, o tiene, mejor dicho, la parte institucional, que tiene que ver un poco con el trabajo con otras instituciones de carácter social, de carácter intermedio, con otras entidades cooperativas, con los municipios y las comunas del lugar en donde está sentado la sucursal. En ese marco, y en una de las reuniones con una de las cooperativas de servicios que tenemos en Venado Tuerto, se había presentado una situación en una de las charlas que hacíamos asiduamente, que era la necesidad de financiamiento que tenían respecto a determinadas obras de infraestructura y que obviamente, como todo presupuesto, era acotado y se limitaba a una cierta cantidad de obras. Visto ese panorama, empezamos a trabajar en un proyecto en común con un financiamiento directo a los frentistas, más allá del que estábamos haciendo, y ese fue el primer acercamiento que tuve con el municipio y con los vecinos y las vecinales de los distintos barrios. Luego empiezan a surgir otro tipo de proyectos, la implementación de ese mismo sistema para las obras de pavimento y ya sí la posibilidad de una candidatura a concejal. Bien, como vos decís, el perfil siempre fue más bien bajo, de trabajo por atrás. Sí. Comenzando a empezar a salir en algunos medios a través de las columnas de economía que empecé con Abel y que después se fueron prolongando a otros medios. Y bueno, la necesidad en su momento de poner la cara y acercarme, hay un momento que lo tenés que hacer. Hay un momento en que está esa necesidad de uno en forma particular y también, creo yo, del espacio que uno representa y del cual, nosotros, los que conocen el espacio, saben que no somos un espacio que busca posiciones o que digamos, requiere para trabajar en conjunto determinados arreglos, sino que simplemente nosotros tenemos una idea, un proyecto político que se basa en el proyecto de refundar la nación, en lo que había escrito Carlos en su momento, primer referente anterior, Floreal Gorini, que fue el primero que empieza con estas ideas. Nosotros tenemos un proyecto y en base a ese proyecto tenemos muchísimas coincidencias con el proyecto de ciudad que lleva adelante José en Venado Tuerto. En base a eso es que nosotros nos acercamos para trabajar en conjunto y que lo venimos haciendo con muchísimo respeto y creo yo con grandes avances en los últimos años sobre todo. Está bien. Es cierto lo que vos decís, el Credit Coop o el movimiento cooperativo tiene un proyecto de país desarrollado, absolutamente
planificado y ha coincidido con los gobiernos anteriores justicialistas, y acá lo han hecho ustedes a través de la gestión Freire. Que vamos a ser breve porque me gustaría que yo conozco más o menos los pormenores de qué es lo que hace el Banco Credicop. Y estuvieron ustedes, me acuerdo, Carlos Heller presentó un anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y hacía hincapié en el desarrollo de las pymes. Obligaban a los bancos a dar bastante créditos a las pymes. Ustedes se han preocupado por eso. Yo digo brevemente, vos me acabas de decir por qué estás ahí acompañándolo a Freire nada más ni nada menos que en la coordinación del gabinete. Pero mi pregunta apunta a esto, Agustín. En este marco que está viviendo el país y en este antecedente que yo relato brevemente, en que ustedes están empeñados desde la banca cooperativa en desarrollar las pymes, ¿cómo ves la situación actual acá en Venado Tuerto y en el resto del país en relación a eso? Bueno, claramente la situación que estamos viviendo tiene que ver con medidas que se fueron implementando desde finales de 2015 y principios de 2016. Nosotros tenemos un país, para poner en pequeños números, que el 95% de las empresas viven del mercado interno, lo cual no quiere decir que no exporten, sino que sus principales ingresos están determinados por el mercado interno. De ese 95%, el 70% del trabajo que se genera en el país lo produce la pequeña y mediana empresa, a contraposición de lo que muchas veces se piensa, que las grandes generadores de empleo son las empresas multinacionales. ¿O la pequeña y mediana de 50 para abajo o de 100 para abajo? No, lo que está desarrollado como MIPYME según lo que establecen las normativas del Banco Central, que estamos hablando, sí, en realidad ahora cambió el número, pero para que más o menos se den una idea, de 100 para abajo, aproximadamente. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de empleo, repetía, el 70% está formado por ello. Es que de ahí es que nosotros decimos que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, un país que es muy extenso, la necesidad de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y fortaleciéndolas con políticas públicas. Entre ellas estaba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que nosotros proponíamos y de la cual el gobierno kirchnerista en sus distintos mandatos tomó alguna de las medidas que nosotros proponíamos. No se llegó a cumplimentar con el total de lo que nosotros proponíamos, sino que fueron algunas medidas que se fueron tomando, que de cualquier manera fueron importantes. Vos habías mencionado una, que era que solo el 5% de la capacidad prestable que tenían los bancos tenían que ser destinadas a proyectos de producción con tasas subsidiadas. Mire, si mal no recuerdo, ustedes lo elevaban al 15. Exactamente, en su momento fue primero el 14, después había tasas de descuento de cheques, todo lo que tiene que ver con... Porque nosotros, no porque se nos haya ocurrido, sino que tiene que ver con la historia de lo que fueron los bancos y las cajas de crédito en particular nuestras. Pero si nosotros vamos al origen, ¿para qué fueron creados los bancos? Y por supuesto las cajas de crédito, era una idea fundamental, que era tomar fondos ociosos del mercado a una tasa de interés, a una retribución que sea justa, y volcarlos al mercado productivo para aquellos que tenían necesidad de financiamiento para generar sus propios emprendimientos. Es por eso que nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente en la regulación de ese mercado financiero, que hoy se ha vuelto el dinero una mercancía más como cualquier otra. Y peor que cualquier otra porque no genera de por sí solo trabajo o recursos, sino que sirve al financiamiento de otras actividades. Con esto que está pasando hoy, de tener tasas de interés, que yo insisto con esto que no es que se me ocurre a mí, sino que es fácilmente hoy con la tecnología se puede buscar. Nosotros tenemos tasas de interés que no existen en ninguna parte del mundo. No existen en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, es imposible pensar el desarrollo de un país con tasas del más del 60%. Y es imposible por dos cuestiones. Quienes tienen fondos ociosos, en vez de destinarlos al mercado productivo y a empezar un nuevo emprendimiento,
lo vuelcan a la bicicleta financiera y al trabajo de ese dinero sin ninguna producción de bienes y generación de puestos de trabajo. Y por el consiguiente, por el contrario, quienes tienen una necesidad de financiamiento para abrir un nuevo núcleo productivo, de ninguna manera lo pueden hacer con las tasas vigentes. Por lo tanto, es doble el perjuicio de estos niveles de tasa. Y si uno piensa también el por qué o para qué están utilizando las tasas de interés, es doblemente gravoso. Porque hoy están utilizando el sistema de suba de tasas de interés para bajar lo que se le llama comúnmente secar la plaza, es decir, paralizar la actividad para no generar inflación, y también en este caso para que no incremente el valor de la divisa, es decir, para aquellos que vinieron de afuera y pusieron sus inversiones en las tasas irrisorias que se estaban pagando, al bajarse esa tasa no se vuelquen al dólar para llevárselo nuevamente afuera y se queden en este sistema que es muy gravoso por los intereses que generan. Esto es extremadamente peligroso, extremadamente peligroso. Primero porque estas tasas en algún momento lo vamos a tener que pagar. Sí, sin duda. De hecho, lo que han crecido los intereses este año solamente de intereses aumentamos un 55% y hoy estamos entre los principales países del mundo en relación a recaudación y deuda. Hoy tenemos un 16% aproximadamente, 16% de nuestra recaudación, de nuestros recursos, lo destinamos para el pago de intereses de deuda. Sí. Y si tomamos en consideración lo que puede ser la devaluación que está presupuestada, llegaría al 19%, lo cual es un quinto de los recursos que genera el país van destinados a deuda. Es totalmente inviable. Y lo peor es que la situación es cada vez más gravosa, porque como te comentaba, los recursos que tiene el Estado cada vez van a ser menos y los gastos cada vez van a ser más, por una cuestión muy simple. Estas tasas de interés están provocando caída de la actividad económica. La caída de la actividad económica genera menos demanda. La menor demanda genera menos producción. Y la menor producción genera menos puestos de trabajo que se vuelcan en menos demanda. Y es el famoso círculo vicioso que ha generado tantos problemas en la economía argentina y que no tiene posibilidad de vida. En la Argentina no es una cosa que no. En Argentina y en distintos lugares. Hoy estamos teniendo, para no hacerlo tan extenso, hoy estamos teniendo indicadores muy similares a lo que fue la estrepitosa caída de Grecia. Digo para compararlo con un suceso reciente y que no tiene que ver solamente con economías de antaño, sino que tiene que ver con economías muy similares a las nuestras en momentos recientes, en las cuales se aplicó esta receta famosa de creer que todo se soluciona bajo la vía del ajuste, y el ajuste genera cada vez menores ingresos que hace que cada vez tengas que ajustar más para llegar a ese equilibrio que nunca llega. Está bien. Agustín, los subsidios, que es una cuestión que permanentemente este gobierno, el gobierno del presidente Macri, pone sobre la mesa, y yo alguna vez he leído que, por ejemplo, en el transporte, en el mundo el transporte está subsidiado. Digamos, si casi en la mayoría de los países, de una u otra manera, el transporte está subsidiado. ¿Qué opinás vos de los subsidios que el gobierno anterior los dio, ya sea la luz, el agua, el gas, el transporte? ¿Cómo lo ves a eso dentro de lo que es la macroeconomía? El subsidio tiene mala prensa para algunas cosas y no para otras. Yo estuve compartiendo hace poco tiempo con una persona que trabaja con políticas sociales en España, en Brasil y en Alemania, que me tocó compartir un trabajo, y él comentaba una frase que a mí me quedó, que es: los subsidios son mal vistos cuando son para los pobres, pero el subsidio para las grandes empresas y para los grandes bancos nunca toma trascendencia. Si nosotros vemos la cantidad de millones de dólares que se gastaron en subsidios, por ejemplo, para el rescate de los bancos en la crisis de 2009 de Estados Unidos, o lo que se volcó a los bancos en la crisis también de España, año 2011, o mismo este gobierno. Ese famoso, no usaron la palabra subsidio, usaron otra palabra, una compensación para, por ejemplo, las empresas de peaje por la pérdida de la devaluación. Nosotros volcamos estos subsidios y estos subsidios vuelven al Estado. ¿De qué manera? Algo que es viejísimo en la economía,
que se llama la propensión marginal al consumo, Claro. que significa los que menos tienen, todo lo que reciban lo van a volcar, porque no tienen las necesidades cubiertas. Claro. Ahora bien, si vos ese dinero lo volcás a quienes ya tienen todas las necesidades cubiertas, ese dinero tiene menos proporción al gasto. Probablemente lo inviertan, y en un contexto de globalización esas inversiones seguramente pueden estar en el exterior y no acá, que es un problema que no lo tiene solamente la Argentina, Claro. que lo tiene el Reino Unido con los famosos paraísos fiscales, o que lo tiene Estados Unidos. De hecho, Trump está implementando varias medidas que van en ese contexto. Por lo tanto, el subsidio no es una mala palabra, lo que hay que ver es cómo se implementa y a quién se destina y bajo qué formato. La última, Agustín. ¿Qué opinas de esta política de no proteccionismo, de apertura que ha hecho el gobierno nacional? ¿A qué nos lleva? ¿Sabes por qué me surgió? Porque hablas de Trump, y Trump precisamente está tratando de proteger. Una de las razones por las cuales gana las elecciones, porque él plantea la protección de muchísimas actividades comerciales de Estados Unidos en relación al avance chino, ¿no? Obviamente. Yo creo que la política tanto de importaciones como de exportaciones, las dos, tienen que estar enmarcadas dentro de un proyecto de país. Un proyecto que tiene que ser, sin dudas, a mediano y largo plazo. Porque vos no podés cerrar definitivamente las importaciones si te faltan productos que vos todavía no tenés una industria lo suficientemente desarrollada para producirlos. Claro. Porque vas a tener escasez de esos productos. Ahora, una política de importaciones tiene que ser obligatoriamente a largo plazo, porque vos tenés que desarrollar una industria. Y el ejemplo claro es lo que pasó en el sur de nuestro país, que se empezó con la parte de tecnología, que se empezó solamente ensamblando. De a poquito se armaron empresas satélites que empezaron a producir y empezaron a hacer sustitución de productos importados. Y luego comenzaron, a mí me tocó vivir algo increíble, que fue cuando que lo he conversado con gente de otra generación, y yo entraba, cuando me mudé, yo entraba a los negocios de venta de electrodomésticos aquí en Venado Tuerto, y casi todo, el 90% tenía el sellito Made in Argentina. Yo entiendo, seguramente mucha de esa producción era una parte solamente industrial argentina. De cualquier manera, sea como sea, eso generaba puestos de trabajo, movía la economía. Había políticas destinadas a la investigación y al desarrollo que producían que nosotros hayamos podido hacer hasta satélites. Por eso digo que se enmarca dentro de un proyecto que es a largo plazo. Y es a largo plazo porque la educación es a largo plazo. Un proyecto educativo son 25 años. Un proyecto de país industrial es por lo menos a 25 años. Por lo tanto, creo que tiene que ser indefectiblemente a mediano y largo plazo. Pero por el otro lado no podemos hacer lo que estamos haciendo hoy, que es permitirle a países que tienen otro sistema impositivo, que tienen otra calidad de vida, que tienen otro... O sea, nosotros nunca vamos a poder competir con China, por ejemplo. Jamás. Entonces, si nosotros dejamos abierto que nos vendan hasta la... Nosotros estamos importando manzanas, estamos destruyendo las economías regionales, estamos vendiendo soja que no tiene ningún valor agregado y vamos al supermercado y compramos el aceite hecho. Cosas que nosotros podemos producir, que generan trabajo, que generan valor agregado y que generan incremento en el Producto Bruto Interno, que es la medida, si se quiere, de orden nacional para medir la economía de un país. Agustín, la próxima hablamos de Venado Tuerto. Hoy no fuimos para el tema económico, pero la verdad que me parece muy saludable porque es lo que le preocupa hoy a la gente. Después para hablar de Venado vamos a tener tiempo seguramente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Mucha suerte. Vamos a la pausa.